Hoy vamos a construir 5 proyectos básicos y rápidos en Python para principiantes. No necesitas ser un experto. Estos proyectos están diseñados para que los puedas seguir fácilmente y mejorar tus habilidades de programación. Sin más preámbulos, comencemos. Proyecto 1. Empezaremos definiendo 4 funciones simples: suma, resta, multiplicación y división. Cada una de estas funciones tomará 2 parámetros, a y b, y devolverá el resultado de la operación correspondiente. Muy bien, aquí tenemos las funciones. Cada una hace exactamente lo que su nombre sugiere. Suma suma 2 números, resta los resta, multiplicación los multiplica y división los divide. Ahora vamos a pedir al usuario que ingrese 2 números. Estos números se guardarán en las variables num1 y num2 utilizando la función input. Como queremos que el usuario pueda ingresar números decimales, convertiremos la entrada a tipo float. Una vez que tenemos los números, el siguiente paso es pedirle al usuario que elija la operación que desea realizar. Para esto, utilizamos la función input una vez más, pero esta vez para capturar la operación que el usuario quiere llevar a cabo, como suma, resta, multiplicación o división. Ahora viene la parte interesante. Vamos a usar una serie de declaraciones if else para determinar qué operación ha elegido el usuario. Dependiendo de la operación seleccionada, llamaremos a la función correspondiente y mostraremos el resultado. Primero, comprobamos si el usuario ha elegido la suma. Si es así, llamamos a la función suma, pasando num1 y num2 como argumentos. El resultado se imprime inmediatamente después con el mensaje «El resultado es». Este mismo proceso se repite para las demás operaciones: resta, multiplicación y división. Finalmente, si el usuario ingresa un operador que no sea y, asterisco o barra diagonal, se mostrará un mensaje de «operación no válida», indicando que la entrada no fue reconocida. Proyecto 2. El segundo proyecto que vamos a construir es un generador de contraseñas. Es un programa simple, pero es una excelente manera de entender cómo manejar cadenas de texto y la librería random en Python. Primero, vamos a importar la librería random y string. Estas serán esenciales para seleccionar caracteres al azar y crear la contraseña. La librería string contiene conjuntos de caracteres como letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos que usaremos para nuestra contraseña. Luego, creamos una función llamada generar_contraseña que recibirá como parámetro la longitud de la contraseña que queremos. Dentro de esta función, combinaremos los conjuntos de caracteres en una sola cadena llamada caracteres. Después, usaremos un bucle para seleccionar al azar un carácter de la cadena caracteres, repitiendo esto hasta que tengamos la longitud deseada. Finalmente, la contraseña generada se devolverá y la mostraremos al usuario. Le pediremos al usuario que ingrese la longitud de la contraseña, llamaremos a la función y mostraremos el resultado. Proyecto 3. Nuestro tercer proyecto es un juego clásico llamado Adivina el número. Este es un excelente ejercicio para practicar el uso de bucles while y la estructura condicional if else en Python. Primero, vamos a importar la librería random para generar un número secreto entre 1 y 100. Luego, crearemos un bucle while que seguirá pidiendo al usuario que adivine el número hasta que lo acierte. Dentro del bucle, cada vez que el usuario ingrese un número, compararemos su respuesta con el número secreto. Si el número es menor que el secreto, le diremos que su intento es demasiado bajo. Si es mayor, le diremos que es demasiado alto. Si acierta, el bucle se romperá y mostraremos un mensaje de felicitación. Este tipo de proyecto es genial para entender cómo podemos controlar el flujo de un programa en Python y responder a las entradas del usuario de manera dinámica. Proyecto 4. El cuarto proyecto es el clásico juego de piedra, papel o tijera en Python. Este proyecto es una forma divertida de aprender sobre condicionales, aleatoriedad y manejo de entradas de usuario. Primero, vamos a importar el módulo random, que nos permitirá generar una elección aleatoria para la computadora. Esto es esencial en nuestro juego para que cada partida sea impredecible y diferente. Importamos random para acceder a las funciones que nos permiten generar valores aleatorios. Esto es lo que le dará al juego su elemento de sorpresa. Ahora, vamos a definir la función determinar_ganador. Esta función será responsable de comparar la elección del jugador con la elección de la computadora y determinar el resultado.
La función determinar-ganador toma dos parámetros, usuario y computadora. Primero, verifica si ambas elecciones son iguales, en cuyo caso el resultado será un empate. Luego, utiliza una serie de condicionales para comprobar si el jugador ha ganado en base a las reglas clásicas: piedra aplasta tijera, papel envuelve piedra y tijera corta papel. Si ninguna de estas condiciones se cumple, significa que la computadora ha ganado. Ahora vamos a definir las opciones disponibles para el juego: piedra, papel y tijera. Estas opciones se almacenan en una lista llamada opciones. Aquí estamos definiendo una lista llamada opciones, que contiene las tres posibles elecciones que tanto el jugador como la computadora pueden hacer. Esta lista nos permitirá manejar y comparar las elecciones de manera sencilla. El siguiente paso es capturar la elección del jugador y generar la elección aleatoria de la computadora. Usamos input para pedir al jugador que ingrese su elección. Convertimos esta entrada a minúsculas con lower para evitar problemas con mayúsculas o minúsculas. Luego, utilizamos random choice, opciones, para que la computadora haga su elección de manera aleatoria. Finalmente, mostramos las elecciones del jugador y la computadora, y luego llamamos a la función determinar-ganador para mostrar el resultado del juego. Mostramos en pantalla lo que el jugador y la computadora eligieron y llamamos a nuestra función determinar-ganador para ver quién ganó. De esta manera, el jugador verá si ha ganado, perdido o si el juego terminó en empate. Proyecto 5. Finalmente, vamos a crear un contador de palabras. Este proyecto es útil para cualquier persona que necesite contar cuántas palabras hay en un texto. Primero, vamos a definir una función llamada contar-palabras. Esta función tomará un parámetro, el texto que el usuario ingresará. Dentro de la función utilizaremos el método split para dividir el texto en palabras, basándonos en los espacios. Luego, simplemente contaremos cuántas palabras hay en la lista resultante. La función contar-palabras toma el texto como argumento, lo divide en una lista de palabras usando split, y luego devuelve el número total de palabras usando len. Ahora, solicitaremos al usuario que ingrese un texto. Utilizaremos la función input para capturar el texto ingresado y almacenarlo en la variable texto. Con el texto en mano, llamamos a la función contar-palabras pasando el texto ingresado como argumento. El resultado, que es el número de palabras, se mostrará en pantalla. Finalmente, imprimimos el resultado usando print, mostrando el número de palabras que contiene el texto ingresado. Y ahí lo tienen, 5 proyectos básicos en Python que no solo son fáciles de seguir, sino que también les ayudarán a mejorar sus habilidades de programación. Recuerden que la clave para mejorar es practicar, así que no duden en modificar estos proyectos y hacerlos propios. Gracias por ver el vídeo, y no olviden suscribirse para más contenido sobre programación. ¡Hasta la próxima!